Estamos en el By Safe House, hoy es la inauguración y espero que llegue la gente y le guste lo que hemos hecho. Vamos a poder ver la exposición como yo quisiera que se vea. De las 32 fotos que comentaba, la foto de la pedrera desde el patio, esta es una versión nocturna, vamos a ver luego una versión diurna también, y fue sacada desde abajo hacia el cielo con la idea de ver casi prácticamente un fractal dentro de la pedrera. Se han realizado en dos versiones. Soporte inicial ha sido el canvas, pero luego hemos descubierto que el metacrilato daba una visión diferente en cada una de las fotos, tenía más coloración. Ahora convivimos con ambas. Todo este proyecto ha empezado hace 4 años en un viaje a París, donde he descubierto, después de ver los pasajes de París, que existen muchísimas mansardas en las zonas altas de los edificios, y empecé a fotografiar allí y a partir de ahí empezamos a trabajar las mansardas. En un momento hemos visto que las mansardas tienen dentro de ellas la medida áurea 1,20 por 74, dividido uno por el otro da 1,62, 18, 34, etc., que es el número áureo, el número de Fibonacci, el número de la belleza según desde Vitruvio antes de Cristo, pasando por Da Vinci y luego Le Corbusier. Todos y muchos otros más luego utilizaron la medida áurea como la clave de la belleza. Incluso cuando se habla de la belleza de una persona, la cara tiene que tener medida áurea. Realizar fotos que tienen también mansardas y idea de fractal, principio de idea de fractal que se ve en esta foto principalmente, pero luego se verá más, está basada en que vamos a intentar pasar de mansardas o de un grupo de mansardas en la ciudad a la fractalización de las mismas que veremos luego en otras fotos. Aquí vamos a poder ver también algunas fotos y el vídeo que se ha realizado en base a una mansarda que hemos trabajado en AutoCAD y luego la hemos puesto en un proyecto de mansarda digamos matemático, al cual le hemos agregado parámetros y colores y luces para poder llegar a este vídeo que se está viendo aquí, que es un loop de 3 minutos sobre la mansarda principal llevada al fractal. La idea mía es que las mansardas de una ciudad, juntas, en continuidad, dan lugar a la idea del fractal, porque el fractal es prácticamente una similitud entre una parte pequeña y una parte mayor en diferentes escalas. De tal manera que si miramos una ciudad desde arriba, como Nueva York o Londres, o una ciudad importante, vemos que los fractales están incluidos en la ciudad. El fractal va hacia el infinito. Si lo tratamos de mirar en un lugar puntual y nos metemos en él, vamos a obtener lo mismo a menor escala. Yo empecé con las mansardas porque me pareció una cosa interesante arquitectónicamente y la fotografié porque sí. Un buen día me di cuenta que tengo muchas fotografiadas y se me ocurrió la idea de quizás hacer una exposición. Pero durante el trabajo hubo un momento en que he descubierto en París este edificio. Y este edificio, que es multimansarda, cosa que es bastante única en general, me ha llevado a pensar en que si una de las mansardas pequeñas que están por aquí, cuando la miro en su totalidad, se asemejan, señal que posiblemente sea un fractal. Entonces empecé a investigar por qué hay fractales en arquitectura y he descubierto que hay muchos arquitectos que han trabajado ese tema, desde Vitruvio antes de Cristo, pasando por los arquitectos italianos del Renacimiento, Le Corbusier y muchos otros arquitectos como Libeskind, y entonces empecé a investigar los fractales. Benoit Mandelbrot, en el año 75, inventó la palabra fractal, pero los fractales ya venían existiendo. Había un tal Cantor, un tal Sierpinski, que habían preparado ya cosas que se asemejaban a lo que después fue el fractal. Pero es una investigación que siguió durante los años y sigue ahora. He fotografiado la Torre Akbar, pero al final hemos tomado una de las fotos y la hemos multiplicado por 12 y hemos hecho una especie de círculo de 12 torres Akbar para luego meterla en un proyecto de fractalización temática de los fractales
es libre de alguna manera, es decir, es inteligencia artificial generativa, con lo cual el producto final es el que las fórmulas indican o los parámetros que le vamos metiendo. Las fotos se encuentran de momento en Barcelona, en la página web www.shimonedenburg.com, y próximamente estarán también en YouTube. Las tres modalidades de las obras son obras en canvas, obras en metacrilato, físicos, y luego también digital. Espero que tengáis la oportunidad de visitar aquí en Vallsafe House, en la calle Bruc 147 de Barcelona, durante 3 semanas a partir del 27 de abril. Y luego, entre exposiciones, podrás visitar en Marina 296, que es la exposición intermedia donde tendremos las obras colocadas y presentadas. Espero verles pronto y muchas gracias por escuchar este vídeo y verlo.